Saludos a todos, es un placer tenerlos a todos en este evento que se da en el día de hoy, que es el Día de Concienciación Mundial sobre los eventos de tsunami. Como ustedes saben, en cualquier lugar que sea de costas que puedan tener algún tipo de sismicidad, se puede dar eventos de esta naturaleza. Y con nosotros, y sobre todo por la importancia que esto tiene en el Caribe, nos acompaña la gerente del programa de tsunamis del Caribe, Krista von Hillebrand, quien, aparte de trabajar para el Servicio Nacional de Meteorología de la NOAA a través de este programa, es natural de Mayagüez, Puerto Rico. Y antes de unirse al Servicio Nacional de Meteorología en el 2010, fue directora de la Red Sísmica de Puerto Rico durante 16 años. El trabajo de Krista se centra en los peligros de terremotos y tsunamis, los sistemas de alerta y la preparación. Participa activamente en conferencias científicas, creación de capacidad, alcance comunitario y los medios de comunicación. También es autora de decenas de artículos científicos, es miembro del grupo de planificación ejecutiva para la década de la ciencia para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Ciencias Físicas del Océano y del Consejo Científico del Programa Internacional de Geociencias de la UNESCO. Fue presidenta del Grupo de Coordinación Intergubernamental de la UNESCO, del Sistema de Alerta de Tsunamis, otras amenazas costeras para el Caribe y regiones adyacentes, aparte que se desempeñó como presidenta de la Sociedad Sismológica de América. En el 2019 fue nombrada Fellow de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia y en el 2021 va a recibir el Premio de Servicio Público SSA Frank Press. Tiene un bachillerato de geología de la Universidad de Delaware, una maestría en geología con especialidad en vulcanología de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador. Muchísimas gracias, Krista, por estar con nosotros y por compartir en esta mañana todo lo que tiene que ver con el tema de tsunami. Muchas gracias por la invitación y todas las personas que nos han unido a este evento aquí que estamos haciendo en Puerto Rico. Celebrando entonces el Día Mundial de Concienciación de Tsunami, es un evento que se hace, ¿verdad?, en escala internacional. ¿Por qué es importante levantar esa concienciación? ¿Cuál es la importancia de nosotros realmente saber de estos fenómenos? Bueno, el Día Internacional de la Concientización de los Tsunamis fue propuesto por el gobierno de Japón. ¿Y qué país ha vivido los estragos de un tsunami más que ese país, ¿no? Por milenios, ¿no? Y justamente ellos propusieron a las Naciones Unidas esta fecha del 5 de noviembre porque en 1854 hubo un terremoto terrible, fuertísimo, que la gente lo sintió. Y entonces había un agricultor que estaba en las lomas de esta ciudad y después del terremoto él vio hacia el horizonte y vio como que el mar levantándose. Y él dice, ¿cómo yo voy? Entonces se dio cuenta que lo que venía un tsunami y que todas esas personas que estaban en las partes bajas de la ciudad, si no se salían, no corrían a los montes, iban a morir. Entonces él dijo, ¿cómo yo puedo alertar a la ciudadanía? Y entonces hizo, o sea, una entrega total. Él decidió incendiar toda su cosecha de arroz. Y entonces, a ver ese incendio que hizo la gente dijo, vamos a ir a ayudar a nuestro compañero para apagar el incendio. Entonces la gente salió de las áreas bajas, corrieron a la montaña, cuando llegaron allí vio como esa ciudad fue inundada. O sea que él fue un persona, ¿no?, de la comunidad que salvó la vida de las personas alertándoles sobre este peligro. Así que en honor a él y todas las personas que a través de los años y los tsunamis han salvado vidas debido a su respuesta asertiva en ese momento. Igual como Tilly Smith, si no sé si se recuerdan, en el tsunami del Océano Índico en el 2004, hubo una joven que estaba vacacionando en Tailandia
y ella estaba con sus padres en la orilla del mar disfrutando. Era el día 26 de diciembre, o sea, todavía un día festivo, que todavía se celebra Navidad todavía en muchos países ese día. Y ella vio, porque allí no se sintió el terremoto había sido en Indonesia, cientos de kilómetros de distancia, pero ella vio el mar retirarse. Y entonces Tilly le dijo a sus papás: papi, hay que salir de aquí lo que va a venir es un tsunami, esto se va a inundar. Y los papás: pero chica, ¿qué tú estás loca? ¿De qué tú estás hablando? Tsunami, estamos de vacaciones, tranquila, ¿dónde sacas esa idea? Dice: no, mami, cuando se retira el mar, es que eso se regresa y se pueden formar unas olas que pueden inundar. Y los papás: mira, chica, no, eso, olvídate de eso. Y yo digo: bueno, ustedes se pueden quedar aquí, pero yo me voy a regresar al hotel más arriba y me voy. Y los padres vieron que ella estaba tan y tan como que decidida, que ellos la siguieron y fueron al gerente del hotel y dijeron: mira, mi hija dice que pronto va a entrar, va a haber una inundación muy grande en las costas y se debemos desalojar las playas. Y el hotel la escuchó, los escucharon, desalojaron la gente y efectivamente después se inundó todo el área y salvó gente. Así que en honor de esa, o sea, reconociendo, ¿no?, esa importancia, estar consciente de los tsunamis, o sea, tener esa idea, esa educación, es que hay este Día Mundial de la Concientización de los Tsunamis declarado por las Naciones Unidas. Tilly, esa estudiante era inglesa, ella se le dieron muchísimos premios y se declaró heroína y dice: no, la heroína no soy yo, el héroe es mi profesor, mi maestro, que me enseñó sobre los tsunamis. Estando en Inglaterra, un país que no es afectado, o sea, ha tenido unos pocos tsunamis pequeños, no es un país, o sea, que tiene ese amenaza, pero ella aprendió sobre eso en la escuela. Buena estudiante, aplicada estudiante, que puso eso en práctica en ese evento, salvando vidas. Por eso es que la educación es el cimiento absolutamente de todo, porque lo que tú aprendes en un salón de clase posiblemente es lo que eventualmente va a significar para ti, lo que puedes definir salvarte o no salvarte. ¿Cuán frecuentes son los tsunamis en el mundo? En los tsunamis, como cada año hay un evento que causa algún tipo de daño, ¿no? O sea, efectos, ¿no? Entonces, últimamente, bueno, hubo como 3 décadas, entre 1964, que fue el terremoto de Alaska, que fue un terremoto que causó un tsunami terrible que afectó a Hawái y muchos otros países, hasta la década de los 90, que no sé si te recuerdas, un tsunami que hubo en las islas de Indonesia, también en Bali, que hubo unas inundaciones por tsunami. No había tsunami. De momento, después de eso, ha habido una secuencia, ¿no? Ha habido muchos tsunamis de mucho impacto, ¿no? Hemos tenido varios grandes, ¿no? Tuvimos el de 2004 en el Océano Índico, tuvimos 2010 en Chile, que también fue muy devastador, muchas lecciones aprendidas de ese evento. Y entonces 2011 el de Japón. Entonces el año pasado, hace 2 años, en 2018, hubo 2 tsunamis terribles en Indonesia, y por fuentes atípicos de tsunamis. Uno fue por un terremoto de movimiento lateral, que normalmente no produce tsunamis, pero produjo unos movimientos de terrenos submarinos que generaron entonces el tsunami. Y entonces el tsunami por origen volcánico, que fue la erupción de Anak Krakatau, que mató sobre 100 personas en cuestión de 20 minutos después de esa erupción. Así que ha sido variable, ¿no? Aquí en el Caribe han habido, en los 500 años, hemos tenido 40 tsunamis que han producido algún tipo de daño y sobre 80 tsunamis registrados en la región. O sea que, no, porque no todos los tsunamis son destructivos, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, o sea, pero sí, de los 40 de los 80 del Caribe, 40 han causado algún tipo de daño, ya sea en Jamaica, en Haití, en República Dominicana, aquí en Puerto Rico, que hemos tenido dos significativos, en las Antillas Menores, en Venezuela, en Panamá. Así que son eventos para los cuales no son tan frecuentes como los huracanes, pero de verdad cuando tocan causan una destrucción tan y tan grande. Por eso no nos podemos olvidar de este fenómeno, ¿no? O sea, no puede ser ese evento olvidado, ¿no? Porque un día de estos ocurre otro terremoto con las características idóneas para generar ese tsunami, se va a generar y va a haber muchas áreas afectadas. Así que por eso la gente tiene que estar consciente de
del fenómeno, de este tipo de eventos, estar preparado para responder, reconocer las señales naturales y oficiales y saber, lo más importante, qué hacer en ese momento, que son a veces lo que tenemos son minutos para reaccionar. Pues me parece que tienes una presentación en la cual vas a estar discutiendo todos estos aspectos de los tsunamis, así que si quieres, pues mientras vamos entonces hablando sobre este fenómeno, pues lo vas subiendo y lo vamos entonces a presentar para beneficio de nuestros educadores, de nuestros niños, estudiantes, adultos, familias, a todos los que se están uniendo ahora con nosotros a través de Facebook para que podamos entender mucho más el propósito de este Día Mundial o Día Internacional sobre la concienciación de tsunami. Así que vamos entonces a verlo aquí para que puedas entonces ofrecer la charla. Así que sí, nada, nuevamente, Ada, gracias. Hablamos de la importancia de la educación y tú habías hablado sobre la importancia de los maestros, que obviamente toman un rol protagónico, pero también te quiero felicitar a ti porque tú has llevado haciendo mucha conciencia, no solamente de tsunamis, pero tantos otros tipos de eventos que nos pueden afectar a nosotros, nuestra vida y nuestro vivir. En cuanto a los tsunamis, tenemos dos tsunamis grandes que han afectado al área de Puerto Rico. El primero fue a raíz de un terremoto de magnitud 7.3 que se generó entre San Tomás y la isla de Santa Cruz. Allí hay una serie de fallas, ¿no? En ese fondo marino hubo ese movimiento y esta foto que están viviendo a mano derecha es una imagen, es un dibujo que se hizo a raíz del efecto, lo que vieron, observaron las personas en la bahía de Charlotte Amalie, donde tuvo más de 15 pies de altura este tsunami. Esta era una embarcación de la Marina de Estados Unidos que había llegado a las Islas Vírgenes para hacer la negociación del traspase de las Islas Vírgenes del gobierno danés al gobierno de los Estados Unidos. Debido al terremoto y el tsunami, ese negocio se tardó otras décadas en lo cual hasta consumirse, pero sí, ese terremoto, ese tsunami causó olas de hasta, bueno, hubo observaciones de hasta 15, 60 pies de altura, dicen algunas personas para afuera de esta ola, o sea que fue una cosa muy impresionante, mucho daño, hay mucha inundación. Entonces, 51 años después, el día 11 de octubre de 1918, entonces ocurre el terremoto, lo que muchas personas dicen el terremoto de Mayagüez, pero de verdad fue el área oeste de Puerto Rico que fue jamaqueado por este evento sísmico, mucho inclusive con una fuerza destructiva y unos daños aún mayor de lo que se experimentó el área suroeste de Puerto Rico en este año. O sea que fue terrible, o sea, una sensación. Fue por la mañana. Yo sé que Ada tenía familia que vivía en ese tiempo en Aguadilla y Mayagüez y pasaron por ese terremoto. Y en Aguadilla, o sea, todavía sintiéndose el terremoto, ya el mar se había alejado, ¿no?, de la costa y empezaron a llegar las olas de tsunami que se registraron sobre unos 20 pies de altura en el área oeste de Puerto Rico. Y esto, cuando yo hablo unos 20 pies de altura, no es que la ola fuera de la costa está a 20 pies, se rompen, entonces lo que llega es menos agua. No, esto es que hay áreas de hasta 20 pies de altura quedaron afectados, ¿no?, inundados, impactados por el tsunami. Estas imágenes son de Aguadilla, justamente en la zona de la playa. Así que fue en esta otra historia, ¿no?, de la persona, hay un faro que estaba justamente en Punta Borinquen y el farero, cuando él sintió el terremoto, su reacción natural fue, bueno, déjame salirme de este faro porque el faro se movía, o sea, ser un edificio tan esbelto, pero cuando estaba bajando el faro miró por la ventana y vio que el mar se había retirado y como tenía conciencia de los tsunamis, entonces aprovechó, dijo, no, mejor me subo, se subió rápidamente dentro del faro nuevamente y entonces vio como toda esa área quedó inundada y hubo unas 10 personas que murieron en esa playa alrededor de él a consecuencia del tsunami. Así que eso fue en 1918, así que los dos terremotos en Puerto Rico,
dos tsunamis generados en Puerto Rico con impacto en la región fueron originados por terremotos los dos de magnitud 7.3, casi espejos uno del otro, así que hubo esa combinación de efecto por terremoto y efecto de tsunamis. Crista, te quiero hacer una pregunta. Ahora que vas a hablar específicamente de cómo se forma y qué es lo que es, pero generalmente, o sea, por regla general, ¿el mar se retira o hay veces que el mar no se retira? Sí, eso muy buena pregunta. O sea, el tsunami es una ola y el tsunami, una ola tiene la cresta y tiene el valle, ¿no? La parte baja de la ola. Entonces, todo depende cómo uno está con respecto a dónde se generó, dónde hubo ese movimiento, ese desplazamiento de agua. Y hay el 50% de veces el mar primero se retira y después se inunda, pero el otro 50% de las veces lo primero que viene es la ola de inundación. O sea que eso no es necesariamente, no, por eso decimos no esperen después del terremoto que el mar se retire para buscar altura. O sea, tan pronto uno siente ese terremoto, que es el origen del 75% de los tsunamis, entonces uno debe hacer ese desalojo, porque si espera que llegue el tsunami, puede ser que que se vaya el agua, puede ser que sea muy tarde. Así que cuando el mar se va, ya efectivamente ya llegó el tsunami. Lo que pasa es que llegó el valle, entonces se expresa con la retirada del agua. Seguimos entonces cómo se forma un tsunami. Como le dije, la gran mayoría de los tsunamis se forman debido a un terremoto. Se genera un terremoto cerca de la costa o debajo de un cuerpo de agua, y cuando esa falla se mueve, todo el agua, y si se mueve de manera vertical, entonces toda esa agua encima de esa falla se desplaza. Entonces se puede decir, se genera, o si la falla se mueve para arriba, se genera un chichón. Pero si la falla se mueve hacia abajo, lo que se va a formar en el mar abierto es una hondonada. Pero entonces rápidamente el agua busca estabilizarse, regresar a su nivel normal, y entonces allí entonces salen las olas. O sea que tenemos Y, y esa grieta, o sea, en la falla, para explicar, no es otra cosa que una grieta en la corteza terrestre, pero, ¿verdad? Debajo del océano. O sea, que esa grieta se mueve. ¿Cómo realmente ocurre ese proceso? Ok, no necesariamente uno va a ver la grieta, o sea, la falla expresarse en el fondo marino, sino que el fondo marino se va a desplazar igual como se desplaza la falla. Así que inclusivemente como en el caso de Guánica, ¿no? La falla está a unos 10 kilómetros de profundidad, entonces en ese caso la falla se movió hacia abajo, entonces se mueve hacia abajo, entonces todo el fondo marino también se hunde, porque igual como nosotros sentimos, ¿no? En el terremoto, el sube y el baja, entonces el terreno responde a esos movimientos. Así que es el movimiento del fondo marino, o sea que no necesariamente se va a ver la grieta. Entonces, en el caso de, mientras más se desplaza esa falla, algunas veces esa falla corta el fondo marino, o sea, uno ve la expresión de la falla llegar hasta el fondo marino, y eso se vio, por ejemplo, en Indonesia. En Indonesia hubo algunos lugares que se vio que se formó como un desplazamiento, el fondo marino se desplazó físicamente y permanece 10 metros. Entonces, imagínense, tú tienes, perdón, 1 metro, o sea, hubo un desplazamiento de 1 metro, pero a lo largo de 1000 kilómetros. Así que todo ese agua que estaba encima de ese área de 1000 kilómetros que desplazó 1 metro se movió, y eso es un volumen de agua grandísimo. Entonces, el tsunami va a salir no del punto, sino de toda esa área deformada. Muy bien. Entonces, Y puede darse con el tamaño de Puerto Rico. Y si el terremoto está debajo de Puerto Rico, debajo de tierra, con todo eso se puede formar un tsunami. sí, porque recuerda o sea, esa falla donde el epicentro solamente, o el foco del terremoto, representa donde empezó el movimiento, pero ese movimiento de la falla se va a extender por decenas de kilómetros. Entonces, a lo largo de toda esa falla, y esa falla entonces puede empezar la ruptura dentro de Puerto Rico, y vamos a decir que entonces allí las noticias dirían, el terremoto fue bajo Aguas Buenas, por decir. Pero sí, eso es el punto donde empezó la ruptura. Entonces, esa ruptura, entonces si la ruptura se extiende, entonces puede coger, entonces
inclusive entonces afectar esos cuerpos de agua. Inclusive si el terremoto es bien fuerte y aunque sea tierra adentro, recuerda que el fondo marino va a responder a ese movimiento que genera la falla, entonces pueden haber esos deformaciones, ¿no?, del fondo marino, que entonces son los que generan el tsunami y el desplazamiento del agua. También el terremoto se puede generar tierra adentro, pero esto se vio, por ejemplo, en Palu, en Indonesia, en el 2018. El terremoto fue de movimiento horizontal, o sea, un terremoto, o sea, si tú mueves el agua horizontalmente, tú no generas un tsunami. Entonces, por eso la gente pensó que no se iba a generar un tsunami, porque esa falla donde se generó ese terremoto fue de movimiento lateral. ¿Qué pasa? Que el movimiento fue tan fuerte que sacudió el terreno y generó se puede decir desplazamiento, ¿no? Licuación, desplazamiento lateral del fondo marino, los sedimentos acumulados, y al esos sedimentos moverse, entonces activaron y generaron el tsunami, desplazaron la columna de agua. Así que ahí es bastante complicado, por eso poder hacer unos pronósticos certeros, ¿no? Cada vez que ocurre un terremoto, cómo va a ser el tsunami, hay que tomar muchas precauciones, porque pueden haber otros elementos que estén conjugando si se forma un tsunami y cuál es su tamaño. Así que ya tenemos el tsunami, o sea, ya se deformó la columna de agua, dijimos por terremoto, por un licuación, un deslizamiento submarino a causa del terremoto, o inclusive si hubiera una erupción volcánica, o como dijimos, un deslizamiento submarino, inclusive sin terremoto. Eso también, si desplaza la columna de agua, produce, o sea, hace que esa columna de agua suba para arriba o descienda, entonces se genera el tsunami. Entonces empieza el tren de olas, o sea, ya allí sale de ese lugar, va a salir las olas. Y entonces el tamaño que tiene la ola va a depender de la profundidad del agua. Mientras el agua es profunda, entonces el tsunami se puede manifestarse con medidas de pulgadas, porque como toda esa energía se distribuyó por un área amplia, entonces no se manifiesta en la superficie con grandes olas. También, mientras está en el mar profundo, y esto es independientemente del tamaño del tsunami o del terremoto, el tsunami va a viajar dependiendo de esa profundidad. Y por ejemplo, en mar profundo, 6.000, 7.000 metros de profundidad, va a viajar a 600 millas por hora, o sea, va a viajar extremadamente rápido, pero la ola va a ser pequeña. Pero a medida que llega a la costa, entonces el fondo se hace menos profundo el mar, ¿qué pasa? Entonces hace que el tsunami mueva más lento, pero también se van a empezar a apiñar las olas, cada ola, porque de momento ya no tengo un espacio, una agua profunda para distribuir la energía, y entonces aumentan en tamaño. Así que cuando llegan a la costa empiezan a moverse más lento y entonces se hacen grandes, o sea, y entonces provocan los daños. O sea, los tsunamis no son peligrosos en aguas de 600, más de 600 pies de profundidad. O sea, si uno se sale de la plataforma insular de Puerto Rico, aún produciéndose un gran terremoto, si uno está en un barco y está fuera de la plataforma, no va a sentir ningún impacto, porque toda esa energía va a quedar distribuido en esa energía y no se va a manifestar. El tsunami, su característica es que se manifiesta en costa. Así que yo les había dicho, regresando al tema, en el Caribe ha habido sobre 80 tsunamis que han sido observados visualmente y otros observados instrumentalmente. Mitad de esos 80 tsunamis, 40 habían producido unos efectos clarísimos, ¿no? sobre el terreno, sobre la costa. Pero, por ejemplo, muchos de los tsunamis son como los tsunamis del 7 de enero del 2020. El 7 de enero del 2020 sabemos lo que generó ese terremoto de 6.4. Fue un terremoto, una falla normal, y hubo un desplazamiento vertical del fondo marino a lo largo de la falla y por eso sí generó un tsunami. Pero el tsunami solamente tuvo en su máxima expresión, lo que se midió fueron 5 pulgadas en
Esperanza en Vieques, que es el de los 3 registros. Ustedes están viendo aquí registros de mariógrafos. Lo que nos permite a nosotros detectar los tsunamis son mariógrafos. Los tsunamis no se detectan con sismómetros. Con sismómetros yo detecto el terremoto, determino si tiene un potencial de generar un tsunami, pero lo que me permite confirmar si hubo o no hubo un tsunami y entonces seguir dando las alertas correspondientes son los mariógrafos. Puerto Rico está bendecido porque tiene una de las mejores redes, ¿no? De mariógrafos desde la isla Mona, llegando y cruzando, y también con instrumentación en Culebra y Vieques. Pero entonces aquí estamos viendo los registros de Magueyes, la isla Mona y en Vieques. Y vemos que Vieques, aunque obviamente mucho más lejos de Magueyes, se manifestó, fue donde más grande se manifestó el tsunami con 5 pulgadas. El caso de Mona fueron 4 pulgadas, así que mucho menos, y en Magueyes fueron solamente 2 pulgadas, así que eso es lo que están viendo allí. Y así que se formó un tsunami, pero no un tsunami destructivo. Crista, y yo creo que es importante distinguir el hecho de que a pesar de que se vea ese aumento en la ola, hay una diferencia entre lo que es la ola y lo que es la penetración de la ola, ¿verdad? No van de la mano necesariamente, porque en este caso, por ejemplo, 4 pulgadas no tiene la penetración dentro de la costa. ¿Puedes hacer esa distinción? Sí, sí, cuando uno tiene este tipo de alturas, o sea, no va a haber ningún tipo de impacto, pero sí, cuando, por ejemplo, nosotros en la ciencia de tsunami, en nuestra experiencia, nos ha revelado que olas de hasta 1 metro, o sea, si yo en este mariógrafo hubiera detectado 1 metro de altura de ola, eso ya podía haber, son 3 pies, eso ya puede causar unos daños bastante severos. ¿Por qué? Uno dice, pero 3 pies, si 3 pies no es casi nada, 3 pies en la costa. Lo que pasa es que esos 3 pies de agua se van a estar moviendo sobre el terreno por varios minutos. No son como olas de viento que van y vienen con segundos. Así tú tienes básicamente una ola de 3 pies, pero sigue avanzando sobre la costa por unos 5 minutos, entonces retrocede y allí puede haber otra ola. Si ustedes ven, inclusive con este tsunami pequeño, ustedes ven que hay varios ciclos, ¿no? Expándale eso, multiplica eso por 10, entonces va a estar entrando y saliendo. Así que olas de 1 metro pueden causar que olas de áreas que estén hasta de 2 y 3 metros queden inundados. ¿Y por cuánto tiempo pueden estar entrando esas olas, verdad? Si pasan de los 3 pies de altura, ¿por cuánto tiempo pueden estar en ese proceso de entrando y saliendo de la costa? Bueno, eso va a depender del tamaño de la ola, del tsunami, y también va a depender de dónde se origina. Cuando el terremoto es cerca, entonces el tsunami que se genera, aunque pueda tener esas olas bien grandes, seguramente el ir y venir de las olas va a ser de 3, 5 minutos el ir y venir de las olas, y podría durar su impacto de inundación 3, 4, 5 horas. Pero a medida que el tsunami venga de más lejos, por ejemplo, si viniera de Venezuela, en el caso de Puerto Rico, que se podría dar, entonces ya el tiempo entre olas va a ser mayor, así que eso significa 10 minutos, pero eso significa también que la ola va a estar entrando por 10 minutos y saliendo por 10 minutos, y entonces como el ciclo va a ser mayor entre las olas hasta 15 minutos, entonces puede tardar, el oleaje ese puede ser de mucho más tiempo. Para un ejemplo extremo, el 11 de marzo del 2011, el año que viene van a ser los 10 años de ese tsunami en Japón, por 25 horas estaban haciendo las olas inundación. Era fuera por el gran tamaño que tuvo ese tsunami. Es una de las razones, porque fue tan y tan grande, ¿no? Eso tuvieron alturas de olas de hasta áreas de hasta 40 metros, hasta 40 metros, son más de 100 pies, quedaron inundados en ese caso. En ese caso, las inundaciones duraron hasta 25 horas, y también una vez en Chile, una vez también ellos estuvieron, Japón, cuando hubo el terremoto del 2010 en Chile, ellos estuvieron bajo aviso también como por 24 horas, porque el ir y venir, en lo que llegaba y hubo todo el tiempo, entonces demoró bastante. Justamente aquí hablamos un poco, esta imagen yo le puse para uno darse una idea de cuánto tiempo toma llegar una ola
Esto es poniendo el epicentro en la zona suroeste de Puerto Rico, en la zona de Guayanilla y Guánica. Y entonces lo que estamos viendo aquí son los tiempos de viaje que cogería. O sea, todo ese área que queda, hay un área en la costa sur de Puerto Rico, tardaría 15 minutos en llegar la ola. Entonces vemos el próximo círculo es de 30 minutos, o sea, desde Aguadilla hasta más o menos Yabucoa, esa área estarían en 30 minutos y a San Juan tardaría 45 minutos. Pero eso no tiene nada que ver con el tamaño del tsunami. Eso nosotros lo ponemos para que nosotros estamos bien pendientes de eso, porque si ocurre un terremoto y yo sé que se puede generar un tsunami, lo que hacemos en nuestros centros es que rápidamente determinamos el tamaño, pero también cuándo va a llegar. Entonces empezamos a monitorear los mariógrafos a ver si entonces llega cuando debe llegar, si llegó, si se ocurrió y qué tan grande fue. Entonces, siempre esto no es exacto. O sea, cuando yo digo Mayagüez tarda 10 minutos, bueno, 10 minutos más o menos 2, 3 minutos. O sea, no se puede decir, no llegó en 10 minutos, bueno, no pasó nada. No, hay que esperar porque hay a veces unos pocos variaciones. Pero nada, para que se den una idea, que el tsunami arropa a Puerto Rico en menos de una hora. O sea, igualmente si miramos para atrás, si miramos, tardaría un tsunami de la trinchera de Puerto Rico, o sea, al norte, más o menos tardaría entonces una hora llegar hasta el área sur de Puerto Rico, pero tardaría solamente menos de media hora de llegar hasta la costa norte de Puerto Rico. Así que eso es bien importante. Eso es el reto más grande que tenemos en Puerto Rico, es la rapidez con el cual llegan los tsunamis. O sea, en el caso de Guayanilla, o sea, si en Guánica, si se hubiera generado un tsunami grande, se hubiera estado allí en cuestión de 2, 3 minutos, allí en Guánica y Guayanilla. Y fue más o menos lo que se vio en Aguadilla, que se vio tan grande. Crista, en ese caso, ¿verdad? Mencionas cuando dice arropa Puerto Rico, no es que arropa la isla, sino sí, que se mueve, ¿verdad? A través de nuestras costas, porque la entrada de tsunami va a variar de acuerdo a la costa y esos son los mapas que tienen, ¿no? Sí, gracias, Ada. Ay, el tsunami no va a arropar las cosas, sí, va a tocar las costas de Puerto Rico, pero sí, eso es visto, ¿no? Que muchas personas piensan que el tsunami podría pasar por encima de Puerto Rico, pero justamente tenía este slide aquí que enseña, ¿no? Las áreas que podrían ser inundadas, ¿no? Podría haber agua en caso de un tsunami. Entonces, esas son las áreas demarcadas en amarillo. O sea, así que aquí tenemos justamente en amarillo, como pueden ver, aunque es significativo, imagínense que se inunde todas las pistas de aterrizaje de Luis Muñoz Marín. O sea, significaría que ese aeropuerto estaría fuera de uso. Los aviones si hubieran aviones en las pistas, esos podrían ser movilizados, ¿no? Por la ola del tsunami, pero ya saliéndose de ese área, ¿no? Viéndose el área de Atorrey, Río Piedras, Carolina Tierra Adentro, o sea, no hay ningún impacto. Igualmente vemos en la bahía en el área de Peñuelas, ¿no? Vemos en la costa, sí se afecta, pero ya no entra, ¿no? Igualmente para Mayagüez vemos, hay áreas a veces más extensas porque son áreas más bajas, o sea, las áreas, cuando tú ves mucho amarillo, lo que significa es que hay terreno muy bajo, ¿no? Y pistas de aterrizaje justamente tienden a ser bien bajos cerca de la costa, ¿no? Entonces vemos aquí en Mayagüez, ¿no? El área de los ríos, el valle aluviales, tienden a también tener más áreas de inundación, pero si entramos a la bahía de Guayanilla, vemos que muy poco nos llega hasta el pueblo en el área de Parguera. ¿Sabes? Vemos algunas calles de Parguera afectadas, pero la mayoría, como rápido hay colinas, entonces no se afecta tanto. Igualmente Ponce. Pero todas las costas de Puerto Rico tienen algo de amarillo, o sea, tienen algo. Hay lugares que habría que desalojar en caso de que viniera un tsunami o en caso de un terremoto fuerte. Crista, y eso es independiente de donde ocurra el epicentro. O sea, por ejemplo, si es un epicentro al norte de Puerto Rico, inicialmente la ola se va a mover sobre los pueblos del norte y entonces va moviéndose a través de la isla y llega al sur. Y a la inversa. Sí, pero lo que pasa es que depende de la profundidad del agua. Así que si ponemos una fuente de tsunamis al norte de Arecibo, vamos a decir, se genera un terremoto allí, entonces va a llegar rápido a la costa norte de Puerto Rico porque a costa fuera de la isla es todo un acantilado, o sea que allí llegamos casi a la plataforma. Pero va a llegar mucho más rápido a Aguadilla y Aguada de lo que va a llegar
por ejemplo, a Ceiba. ¿Por qué? Ceiba va a tardar más tiempo porque allí ya hay una plataforma costera y va a tardar más en avanzar sobre esa plataforma. Así que el tsunami va a depender de cuándo llega, va a depender de dónde se origina el terremoto y cómo es ese fondo marino alrededor de esas áreas costeras. El tamaño también va a variar un poco sobre cómo es que se da ese terremoto, la dirección de ruptura, y entonces sabemos que hay algunos sitios donde se amplifica la señal, por ejemplo en Bahía o en los terrenos bajos. Así que yo podría estar, por ejemplo, en Quebradilla, aunque estaría allí al lado de Arecibo, no va a haber inundación. ¿Por qué? Porque todo es acantilado. O sea, solamente la playita allí entre Isabela y Quebradilla, en Oaxaca es lo único que es de peligro allí. Pero si tienes el área ¿sabes? De Isabela, que hay muchas áreas bajas, entonces allí sí se va a ver mucha inundación. Así que depende, el impacto de un terremoto va a depender del tamaño de la deformación o sea, de la columna de agua, y entonces la interacción en esa batimetría, como es el fondo marino cerca de donde se va a manifestar, y entonces la altura del terreno. Muy bien. Así que generalmente las bahías tienden a ser más protegidas, pero que no hay inundación a grande alcance, pero tiende a demorar mucho tiempo en irse. Los que sí se inundan por mucho tiempo porque queda atrapada la energía, por ejemplo en Guánica y Guayanilla. Tenemos que entender, o sea, yo vivo o trabajo en una zona amarilla. Mi pregunta es, ¿cómo yo me voy a enterar que viene un tsunami? Ya yo sé de dónde me tengo que ir. Ok. ¿Y quién me va a avisar que viene un tsunami? Bueno, hay dos tipos de avisos. Por eso, nuevamente, el día de hoy, el día de concientización de tsunamis. Si el tsunami llega en menos de 5 o 10 minutos, su salvación es reconocer las señales de alerta natural. O sea, y esas señales de alerta natural que pueden significar que viene un tsunami. Es un terremoto súper, súper, súper fuerte. O sea, la gente que vivió el terremoto en Guánica y Guayanilla, algunas personas, su reacción natural después de sentir eso tan terrible, están cerca de la costa, voy a desalojar porque esto ha sido lo que me han dicho. Fue tan y tan fuerte que no me pude parar en pie, no me pude mover, las cosas se cayeron, se agrietaron. Eso es un señal de un terremoto fuerte y que puede generar un tsunami. O si de momento yo veo que el nivel del mar sube o baja, es una señal de un tsunami, como hizo el Farero, ¿no? En Aguadilla en 1918, o si escucho un ruido, que eso también dijeron en el 18, que las personas mucho antes que llegara el tsunami, hay personas que dijeron que eso era como que si un tren viniera del mar. Eso es un señal natural. Ante cualquiera de estas señales, la gente tiene jalda arriba, salir de la zona amarilla, salir de la zona de desalojo. Pero obviamente eso es una parte, pero igualmente importante y súper importante es la parte oficial. Entonces, para eso el gobierno de Estados Unidos ha designado centros de alerta de tsunami para avisar a todos sus estados y sus territorios, sus zonas costeras, si viene o no viene un tsunami. Estos son los centros de alerta de tsunami. Hay uno en Alaska y uno en Hawái. El de Hawái es el que está responsable por emitir las alertas de tsunami para Puerto Rico. Gente puede decir, ay Dios mío, pero eso está allá en Hawái, nosotros en Puerto Rico eso se va a tardar un montón. Bueno, si hubiera sido hace 50 años, quizás sí, pero hoy en día con la tecnología y con el internet y con el intercambio de los datos, ellos están procesando el terremoto y ellos reciben los datos sísmicos al mismo momento que los recibe la red sísmica de Puerto Rico. Y con una ventaja que ellos no están sintiendo el terremoto, así que, y una ventaja que ellos no están, lo único que ellos hacen, su expertise es con terremotos grandes. Así que un centro alerta monitorea actividad sísmica continuamente cuando detecta un temblor de ciertas características, entonces tiene que rápidamente, en cuestión de minutos, decir si hay o no hay peligro de tsunami, y si hay un peligro de tsunami, cuáles son los tiempos de arribo, y después de un tiempo también decir cuáles van a ser las alturas de las olas. Esa información se disemina en caso de un aviso de tsunami, que no fue lo que se emitió para el día 7 de enero, porque el 7 de enero el centro alerta entendía que no había peligro de tsunami, así que ellos no emitieron un aviso de tsunami. Si hubieran emitido un aviso, le hubiera llegado a las personas por celular directamente del centro alerta de tsunami, porque el WEA
Lo que nosotros recibimos todas las noches diciendo que tenemos que entrar ¿sabes? Que tenemos que usar las mascarillas, el COVID, que no salgamos, todas esas restricciones, eso nos llega automático al celular. Ese mismo sistema, ese que va a usar el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico para decirte cuando hay un aviso de tsunami, que significa una inundación por tsunami. Entonces, aquí en Puerto Rico, a la vez, se van a activar después de un tiempo el EAS, que se genera por radio y televisión, el Nuevo Weather Radio, las sirenas, que son activados localmente. Así, el WEA se activa desde Hawái, mientras los sistemas de alerta por televisión, radio, notificaciones telefónicas y sirenas, todo eso ocurre localmente y puede tardar a veces 10 y 15 minutos más de lo que encima del tiempo que tardó emitir el producto. Por eso regresamos a la importancia de las señales naturales. Nosotros no tenemos el lujo en Puerto Rico de esperar a recibir esa alerta, ese aviso, porque si yo me quedo esperando eso y yo estoy al lado del mar, mira, cuando me llega eso ya puede haber llegado el tsunami. Así que por eso yo tengo que, ante esas señales naturales, haber ya hecho el desalojo. Eso es bien importante y yo espero que ustedes que nos están escuchando, ¿verdad? Y viendo estas gráficas, ustedes no esperen. Ustedes, si sienten ese temblor en el que ustedes no van a saber ni la magnitud en el momento, o sea, ¿qué magnitud puede ser? O sea, nosotros no lo vamos a saber en el momento. La señal es que tan pronto termine de temblar, entonces es que usted va a salir corriendo para irse a un lugar seguro. Pero en el temblor fuerte, usted no va a poder ni caminar, usted no se va a poder mover del perímetro que está alrededor suyo. Usted lo que tiene que buscar es un lugar donde protegerse y entonces cuando termine de temblar es que sale, ya sea un desalojo vertical o un desalojo alejándose de la costa completamente. Pero no espere el celular, no espere la televisión, no espere radio. Usted tiene que tomar acción y responsabilidad por su vida. Sí. Así que esto nada, alertando, esto es una vista del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico que monitorea 24/7 con científicos dedicados a estos tipos de eventos. Así que están localizados allí en Pearl Harbor, en el 4º piso, fuera de la zona de peligro, inclusive de Hawái, de los tsunamis. En cuanto a los niveles de alerta, eso es bien importante porque hubo mucha confusión el día 7 de enero. El 7 de enero, algunas personas con lo que sintieron, jalda arriba. Perfecto, eso era exactamente lo que tenían que hacer, porque si ante esos eventos y ante la duda, para afuera. Poco después de eso, el gobierno de Puerto Rico con la red sísmica decidieron emitir una advertencia de tsunamis. Una advertencia de tsunamis significa que pueden haber corrientes fuertes, pero no inundación. Pero el protocolo era, si había advertencia de tsunamis, sonaban las sirenas. Entonces las sirenas sonaron diciendo que había una advertencia de tsunami, pero ante toda la confusión y sentir algo que la mayoría, nadie nunca había sentido en Puerto Rico, no entendieron que era solamente una advertencia y muchas personas lo interpretaron como un aviso. Un aviso se emite cuando uno piensa que va a haber inundación de tsunami. Nosotros solamente activamos el WEA cuando hay un aviso de tsunami, cuando entendemos que va a haber inundación. Cuando va a haber una advertencia, entonces es una menor escala de alertamiento, entonces no se emite el WEA en estos momentos. Y normalmente lo que emite el Centro de Alerta de Tsunami es una vigilancia, porque son eventos más pequeños. Una vigilancia se emite, por ejemplo, si el tsunami se genera, si hay un terremoto de 8.5 en costa afuera de Portugal, allí se va a generar una vigilancia de tsunami porque puede generarse un tsunami, pero va a tardar más de 3 horas llegar a Puerto Rico. Así que se emite primero una vigilancia y después, dependiendo de la situación, se sube a una advertencia, un aviso o se cancela. Generalmente lo que se emite para eventos más pequeños que no generan tsunamis son un boletín informativo. Y la Red Sísmica de Puerto Rico, Manejo de Emergencia Estatal y el Servicio Nacional de Meteorología, cada uno de ellos tiene unos protocolos para entonces diseminar ese producto, ese nivel de alerta establecido por el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico. O sea que ya entonces se revisó el protocolo para entonces no activar sirenas para advertencias, sino solo para avisos.
Muchos municipios sí han revisado sus protocolos y entonces ya no estarían sonando las sirenas para una advertencia, solamente para un aviso. Pero como la operación de las sirenas es a nivel municipal, cada municipio tiene su protocolo. Y en el programa Tsunami Ready se han estado revisando los protocolos y los municipios nuevos que han estado renovando su reconocimiento de Tsunami Ready han entonces eliminado usar las sirenas para una advertencia, para evitar esa confusión. Crista, y por ejemplo, aún si nosotros estamos hablando de estas señales naturales, ponle que de momento conocemos que es un terremoto de 7, Dios nos proteja, ¿verdad? Pero que sea una de magnitud 7 o más. ¿Hay alguna relación entre magnitud y formación de tsunami específicamente? Sí, el parámetro de magnitud es uno de los parámetros que se evalúa para definir o que un terremoto puede generar un tsunami. Porque puede haber un terremoto de 7, pero si eso es una profundidad más de 100 kilómetros de profundidad, entonces no va a generar lo que hablamos del principio de esa deformación del fondo marino, porque cuando llega esa energía de ese terremoto a 100 kilómetros de profundidad, ese desplazamiento que quizás hubo de 1 metro a 100 kilómetros no se va a manifestar en la superficie y no va a haber tsunami. Así que también depende de si el terremoto es de ruptura vertical o horizontal, pero en el momento de nosotros hacer nuestra evaluación inicial, nosotros no sabemos si el terremoto fue de movimiento vertical o horizontal. Así que lo que dependemos para nuestro primer alertamiento es la magnitud del terremoto y la localización del terremoto. Si está está cerca de la región y está a menos de 100 kilómetros de profundidad y en áreas continentales menos de 100 kilómetros de la costa, entonces se emite generalmente con un terremoto de más de 7 se emite un aviso. Pero como diga, hay otras cosas que evalúan. Después, entonces, a los 20 minutos es que nosotros nos tardamos para entonces hacer un modelaje de la altura de la ola. Y entonces allí vamos a dar más información. Okay. Entonces, como dijimos y Ada ya mencionó, es súper importante para tú sobrevivir el tsunami. Lo primero que tienes que hacer es sobrevivir el terremoto. Porque si no sobrevives el terremoto, no vas a poder salir a las zonas seguras de un tsunami. Así que por eso se enfatiza mucho el agacharse, cubrirse y sujetarse. Estamos hablando de terremotos fuertes, terremotos que no nos dejan mover. Esos son, entonces uno tiene que buscar lo que está cerca, que le protege de lo que puede caer. También puede ser en el caso de que uno no tenga un mueble fuerte, una cama al lado del cual ubicarse, uno puede ir contra una pared de hormigón o esas paredes fuertes que pueden aguantar el techo o partes de las cosas que se caen, o si uno estuviera en un cine o algo así, o sea, entre algún mueble también o una escuela, ¿no? Entre muebles, ¿no? Que pueden aguantar el impacto o por lo menos coger el primer golpe de lo que se cae. Y también, obviamente, tenemos que tener un cuidado especial con personas con necesidades especiales porque ellos tienen, o sea, es un poco más fuerte, entonces, pero también tienen que buscar cómo protegerse. Y una vez protegido del terremoto, también Ada habló sobre esto. Las opciones son, si yo tengo que desalojar, tengo 3 opciones. Puedo salir, lo ideal es salir de la zona amarilla, o sea, salir de la zona que puede ser inundada por el tsunami. Eso es lo mejor, estar fuera, porque esa agua no solamente no va a ser una agua cristalina, blanca, eso es agua que viene con tierra, viene con sucio, viene con escombros, o sea, por eso yo quiero estar fuera de esas calles, fuera de esos lugares por donde va a fluir el agua. Voy a tratar de llegar al área verde y, de ser posible, a un lugar de asamblea. Pero si yo estoy en Isla Verde, o yo estoy en el condado, o yo estoy en Joyuda, o yo estoy en un sitio donde yo no puedo salir horizontalmente porque lo que tengo atrás es una laguna o me va a coger demasiado tiempo, tengo la opción de subirme dentro de una estructura. Y generalmente recomendamos un 4º piso, pero muchos tsunamis no llegan ni a 6, 8 pies. Así que si yo no puedo salir y lo que tengo es un techo que está a 10 pies, mira, yo me subo al techo, o sea, tratar de buscar una altura, la altura mayor. Y para los que son nuestros navegantes marinos, las personas que disfrutan de los deportes acuáticos, se considera ya 600 pies de profundidad, uno estar en
ya no va a haber ningún impacto por el tsunami. Las olas van a ser extremadamente pequeñas, no se van a percibir, así que va a estar seguro. Eso es lo que tenía para hoy, el día de concientización de tsunami, y tener conciencia lo que salva la vida. Sí. Conocer las áreas que pueden ser inundadas en caso de tsunami, eso hay que saberlo desde ahora, las áreas que yo tengo que desalojar. Todos esos mapas están en la página de la Red Sísmica de Puerto Rico, con hacer un Google, mapa, desalojo, tsunami, Bayamón, y porque hasta Bayamón tiene un mapa de desalojo porque puede entrar por el municipio de Bayamón, por el río de Bayamón. Estar claro de cuáles son esas señales naturales, reconociendo y estando conscientes que Puerto Rico los tsunamis pueden llegar apenas minutos después del terremoto. Así que reconocer el terremoto ese es súper fuerte y desalojar tan pronto termine el movimiento principal. Y tener la conciencia, estar siempre listo, ¿no? Con nuestra mochila de seguridad, porque cuando hacemos ese desalojo, especialmente en tiempo, todo tiempo, pero ahora también en tiempo de COVID, necesitamos estar preparados para llegar a ese sitio y poder tener agua, los medicamentos que vamos a necesitar, la mascarilla, los desinfectantes, copias de nuestros documentos más importantes, tener todo eso en la mochila listo para cuando, si tengo que hacer ese desalojo, tenerlo conmigo. Así que son algunas cosas, herramientas bien importantes que tenemos que tener para enfrentar este tipo de eventos. Crista, en nuestra generación, nosotros no, o sea, ninguna de las generaciones que están vivas actualmente han visto un tsunami en Puerto Rico. O sea, que desde 1918, pues no ocurre un tsunami que tenga inundación, o sea, que penetre en la costa. Y entonces tal vez la referencia que tenemos es el de Japón. Vemos estos vídeos que dan muchísimo miedo, pero una situación así puede darse en Puerto Rico. Bueno, en ningún modelo, hasta ahora, todo el modelaje de tsunamis, ninguno ha arrojado que pudieran haber áreas inundadas de más de 100 pies. O sea, eso no se da. O sea, cuando se corren todos esos modelos, nosotros hemos corrido 500 modelos de tsunami y los terremotos, las fallas en Puerto Rico, el consenso científico es que no pueden generar ese tipo de terremoto que genere tsunamis tan grandes. Pero sí pueden generar tsunamis con áreas inundadas de hasta 10, 20, 30 pies de altura, y eso es mucha agua, y tenemos decenas de miles de personas viviendo y trabajando en esas áreas de peligro. Crista, en el área norte de Puerto Rico tenemos la falla, ¿verdad?, de los 19, tenemos aparte todo lo que es la trinchera del norte de Puerto Rico. ¿Qué temblores máximos se pudieran esperar en términos de magnitudes de esa gran trinchera? Bueno, hasta ahora, para el desarrollo de los mapas de inundación por tsunamis para Puerto Rico, el consenso de los científicos que habían trabajado era que lo máximo sería un terremoto de magnitud 8.5 en la trinchera de Puerto Rico. Y en eso, bueno, entre la trinchera, ¿no?, el resultado de la interacción de las dos placas, que podrían generar, y eso es lo que mucho de la inundación que vemos de la costa norte, los mapas de desalojo, reflejan la inundación producida por un terremoto de 8.5 al norte de Puerto Rico. Hay algunos sismólogos en otras partes del mundo han producido terremotos de magnitud 9, y la razón por la cual nosotros en Puerto Rico, y como digo, un consenso de sismólogos, es que como en el norte de Puerto Rico, la placa en Japón, las dos placas se encuentran de frente, o sea, chocan, es como un carro, imagínense, tú tienes un Volkswagen y tú vas a te metes en el otro carril, lo que venía por el otro carril era un camión, entonces chocaron de frente, y ese Volkswagen, ustedes se imaginan cómo se va a apachurrar debajo del camión, ¿verdad? Pero si tú logras al último momento desviarte un poco y solamente se rozan lateralmente, el daño va a ser mucho menor. Así que solamente una parte del Volkswagen se metió debajo de la guagua. En Puerto Rico tenemos ese tipo de choque entre la placa norteamericana y el del Caribe. No es uno frontal, es uno lateral, lo que se llama oblicuo. Chocamos de lado. Entonces, al chocarse de lado, entonces la energía o esa energía por esa deformación se distribuye en mucho más roca, en muchas más fallas,
y por eso se entiende que no puede producir estos terremotos tan grandes como hemos visto en Japón, en Chile, inclusive en el Océano Índico. Crista, yo creo que ha sido una charla muy, muy certera, educativa, asertiva, y yo creo que todas las personas estamos ahora más conscientes de qué tenemos que hacer en caso de que ocurra un tsunami y entendiendo sobre todo de que nuestra isla está activa, o sea, la tierra es dinámica, está moviéndose todo el tiempo, no está estática, y por lo tanto temblores van a seguir ocurriendo y tenemos que estar conscientes y preparados de este tipo de fenómenos para poder desarrollar la rapidez o agilidad mental para tomar decisiones en el momento que, ¿verdad? Dios nos proteja, pero que de ocurrir, pues entonces nosotros saber qué hacer. Una de las historias más posiblemente que más me afectó fue en la playa de Ponce. Casualmente tú estabas conmigo Sí. ese día cuando Padre Orlando nos estaba contando que en el momento del temblor de 6.4 había personas que estaban cargando sus familiares por las calles ante, ¿verdad?, la incertidumbre que había, pero esa es una zona vulnerable a tsunami, ¿verdad? Tú no sabías si había un peligro o no, y entonces cargando sus familiares, sobre todo aquellos que están encamados. Hay que tener, ¿qué recomendación podemos darles a estas personas, sobre todo que tienen unas discapacidades y que tal vez pues no van a poder por sí solos el poder movilizarse? Sí, esos son los que más que requieren un plan y tenemos que trabajar con ellos, ¿no? A nivel casi, yo diría, individual, porque son cada necesidad un poco diferente y hay que evaluar las alternativas. Porque quizás esas personas tendrían una alternativa. Se puede chequear bien esos mapas de inundación de tsunami. Nosotros ponemos en amarillo todo el área que se va a inundar, pero no necesariamente significa que va a haber 10 pies de agua en todos esos lugares. Para eso hay unos mapas adicionales en la red sísmica de Puerto Rico que uno puede ver la profundidad del agua. Y quizás cuando uno hace ese análisis y ve esa área de Ponce, puede ver si, bueno, son 4 o 5 pies de agua y yo tengo unas estructuras de 2 pisos, entonces podría tener la alternativa en vez de estar sacando gente por las calles por donde vendría el golpe más fuerte de agua, porque si hubiera venido un tsunami por allí, el golpe de agua hubiera sido justamente por las calles, porque por las calles es que avanza mucho más, cuando su alternativa mejor podría haber sido subirse dentro de una estructura. Así que existen ese tipo de opción que hay que analizar. Tienen que tener, o sea, si cuando uno está, esos hogares tienen que ser más seguros, ¿no? Para, como dijimos al principio, para sobrevivir el tsunami, primero hay que sobrevivir el terremoto. Así que estar también preparados, ¿no? Que esos hogares, y se pueden tomar muchas medidas no estructurales para evitar que haya muchos riesgos en la casa. Así que eso hay que ir como el médico, ¿no? No podemos dar una receta en general, pero sí, el doctor, en vez de un doctor, es un niñero, un manejador de emergencia que visite, ¿no? Que tenga esa conversación con esa persona, con esas necesidades, con discapacidades para ver qué solución podría haber. Muchas veces fue el desconocimiento porque muchas personas fueron mucho más allá de las zonas que se habían, o sea, que en el caso de un tsunami, una inundación por tsunami, se habían indicado que no, según los modelos, no iba a llegar el agua. Así que es Y, importante saber bien cuál es el riesgo, cuál es el peligro al cual están enfrentados. Y Crista, y es importante algo que destacaste, que en los mapas de tsunami no aparece altura o profundidad, o sea, esa nada más extensión Sí. del máximo de la posible inundación, pero no está hablando de la altura, porque eso va a Sí, variar. es correcto, y cuando hicimos esos mapas, el primer mapa se hizo para Mayagüez, Puerto Rico, y esos mapas todos están aprobados por los funcionarios municipales, el alcalde o la alcaldesa es el que da la firma, eso no, nosotros le proponemos en base a la ciencia y ellos lo estudian y nosotros le decimos, ¿cuál es el parámetro? O sea, ¿qué usted quiere? ¿Hasta dónde usted quiere indicar en amarillo la zona de desalojo? ¿Podemos dejar fuera de la zona amarilla si hay solamente un pie de agua? Y dijo, no. Si ustedes ven que va a haber cualquier chorrito de agua, hasta una pulgada de agua, usted me lo pone en amarillo. Yo no quiero que ni se me mojen los pies. Así que en muchos de esos mapas que tú todavía ves el amarillo, el modelo lo único que indicaba eran unas pocas pulgadas. Esa información se puede ver en unas herramientas que tiene la Red Sísmica de Puerto Rico que han desarrollado como parte de las subvenciones que reciben de NOAA para el programa de mitigación de tsunamis.
Bueno, pues bien estamos importante. muy importantes. Estamos extremadamente agradecidos, Krista, de que hayas sacado de tu tiempo para estar con nosotros durante el día de hoy y podernos ayudar a concienciar sobre este evento de tsunami. Así que un último mensaje. Bueno, empezamos con la historia del agricultor, el farmer de Japón, que salvó la vida porque encendió su cosecha de arroz para que las personas desalojaran y no se quedaran en las partes bajas y se ahogaran con el tsunami. Nosotros también tenemos que ser como ese agricultor, tenemos que tener esa caja de herramientas y esas herramientas empiezan, no vamos a incendiar, a hacer un fuego, pero sí crear esa conciencia y cuando vemos peligro, mira, ayudar a nuestros vecinos, a nuestros trabajadores, porque nunca vamos a lograr 100% de conciencia, pero si tenemos suficientes personas en Puerto Rico que tienen una buena conciencia, esas personas, ustedes que tienen la conciencia, van a poder ayudar a salvar la vida como hizo ese agricultor en 1854. Muchas gracias, Krista Pong Hillebrand, directora del programa de Tsunami del Caribe de la NOAA, por estar con nosotros en el Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico en esta semana de concienciación sobre los eventos de tsunami. Gracias, Krista, por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes.